El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:24. Si está con frío, abríguese y tome cafecito. Buen día, por favor. Permítame. Muy bien, DJ. Vamos a comenzar con nuestro comentario del día de hoy. Saludando a nuestra audiencia. Ya tenemos una muy interesante visualización a esta hora en nuestra transmisión en vivo por Facebook Live. Recordarles a ustedes que estamos en nuestra señal abierta a través de 89.7 FM Estéreo en Pichincha, 88.5 en Manabí, 97.5 en Esmeraldas. Estamos en Santo Domingo de los Áchilas por la señal de nuestro canal, Majestad Televisión, e igualmente en el canal 3 para los suscriptores del sistema TVNet. Estamos en la internet por www.radiomajestad.com y estamos en Facebook Live con nuestra transmisión habitual a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana, que es nuestro portal. Como siempre, invitados a que puedan ingresar a nuestro portal www.primeraplana.com.es para que ustedes puedan acceder a información de los hechos que se generan a lo largo de la jornada y, por cierto, resúmenes de los contenidos que generamos en nuestros espacios de noticias, tanto en la mañana, aquí en A Primera Hora por Majestad, y en la tarde en Zoom al Día por las plataformas digitales de Primera Plana. Abrazos a la distancia. Bueno, algunos temas para comentar. Yo les había quedado debiendo un comentario sobre estas decisiones que muchas veces uno no las entiende, porque desgraciadamente, y no es la primera vez que ocurre, se toman decisiones o se anuncian decisiones y luego se desdicen de aquellas decisiones adoptadas originalmente. Hagamos una mirada retrospectiva, amable audiencia, al 19 de mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, sí, 19 de mayo. El 19 de mayo, el señor presidente de la República, o mejor dicho, el 19 de mayo aparecen publicados en la página web del Ministerio de la Presidencia de la República una serie de decretos ejecutivos que fueron suscritos por el presidente de la República justamente con esa misma fecha, el 19 de mayo. Dentro de esos decretos ejecutivos que fueron publicados ese día, todos esos decretos hablaban de la supresión de una serie de instituciones y de empresas públicas. Por ejemplo, el decreto 1055, que dispuso la extinción de la empresa pública Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, CEAR, EP, empresa pública. El 1056, la extinción de la empresa pública Correos del Ecuador. El 1057, la extinción de la empresa Ferrocarriles del Ecuador. El 1058, la extinción de la empresa pública Ecuador Estratégico. El 1059, la extinción de la empresa pública Medios Públicos de Comunicación del Ecuador. El 1060, la extinción de la empresa pública Siembra EP. El 1061, la extinción de TAME. El 1062, la extinción de UNA, la Unidad Nacional de Almacenamiento. El 1063, la supresión del servicio de contratación de obras que hoy está en el ojo del huracán, porque resulta que aparentemente este organismo se convirtió en un nido de corrupción. Es parte de la investigación vinculada a la trama de supuesta corrupción, de supuestas irregularidades asociadas a la construcción del Hospital Básico de Pedernales. El 1064, que suprimió el servicio de gestión inmobiliaria del sector público inmobiliario. Todos estos decretos fueron expedidos el 19 de mayo pasado. Luego tuvimos obviamente el 22 de mayo que se emitió el decreto ejecutivo suprimiendo la Secretaría Anticorrupción, luego de la polémica generada por este organismo con la Fiscalía General del Estado, con el Consejo de la Judicatura y con la Corte Nacional de Justicia. El presidente finalmente decidió eliminar este organismo. Pero me quedo con lo anterior, con la lista de empresas públicas y de instituciones que fueron eliminadas. Y si uno revisa esta lista y uno traslada esta lista al momento actual, esto, insisto, fue el 19 de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, estamos 2 de octubre,
hablamos de 4 meses y medio. Han transcurrido más o menos 4 meses y medio. Y resulta, por ejemplo, que hace pocas semanas la supresión de Inmobiliar finalmente no fue tal, porque se decidió que Inmobiliar se convierta en una secretaría adscrita a la Presidencia de la República. Pero yo parto del decreto de mayo, donde se anunció la supresión de Inmobiliar. Finalmente no se dio esa supresión. Y hoy, lo más reciente, la situación de la empresa de medios públicos. ¿Qué decía el decreto ejecutivo 1059? Artículo 1, disponer la extinción. Ojo con lo que estoy contando. Ojo con lo que estoy contando, porque me parece a mí que el gobierno y sus autoridades deben tomar decisiones atadas a las certezas, y si es que hay un cambio en esas decisiones, los cambios son absolutamente legítimos, al menos expliquen por qué se dan estos cambios y por qué en algunas ocasiones se echan para atrás. De estos ejemplos hay varios a lo largo del mandato del presidente Moreno. Pero digo, este decreto del 1059 con fecha 19 de mayo decía disponer la extinción de la empresa pública Medios Públicos de Comunicación del Ecuador, para lo cual serán aplicables las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, Luego dice, durante la liquidación de la empresa pública Medios Públicos de Comunicación del Ecuador, Medios Públicos EP, a su denominación se agregará la frase en liquidación. O sea, este decreto ya convirtió a la empresa de medios públicos en empresa pública Medios Públicos en liquidación. Dio un plazo en el siguiente artículo, en el artículo 2, un plazo máximo de 60 días contados desde la expedición del presente decreto, para que el gerente general de la empresa Medios Públicos en liquidación, en conjunto con la EMCO, la empresa coordinadora de medios públicos, que era la cabeza o es la cabeza de todas las empresas públicas del Ecuador, efectúe las acciones necesarias con miras a que la empresa cuente con una mayor cantidad de activos líquidos, a fin de que el proceso de liquidación pueda cubrir de forma expedita las obligaciones existentes según la prelación legal. Luego, en el artículo 3, habla de más plazos, habla de la liquidación, y ya hablan de la parte jurídica, transferencia de activos. Esto, por ejemplo, en el artículo 5. La transferencia de activos y pasivos se considerarán cedidos a favor del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Y en el artículo 6 dice, una vez efectuada la transferencia, extíngase la empresa pública Medios Públicos de Comunicación del Ecuador. Amable audiencia, esto fue resuelto por el señor presidente de la República mediante un decreto ejecutivo el 1059, el 19 de mayo del 2020, hace 4 meses y medio. Producto de esto, hace, ¿qué será? 2 meses, más o menos, despidieron a cientos de trabajadores de los medios públicos. A cientos de trabajadores de los medios públicos. Gente que laboraba en Ecuador TV, en Pública FM, la radio Pública FM, en Diario El Telégrafo, fueron mandados a la calle. Y perdónenme, sé que hay gente que suele minimizar estas cosas, ¿no? Pero no importa que te paguen una indemnización, no importa que te liquiden, te quedaste sin trabajo. Porque esa liquidación o esa indemnización es plata que recibes una vez y es plata que algún día se va a terminar. Porque lamentablemente el drama de mucha gente ha sido, en algunos casos, que terminaron siendo despedidos, que no les pagaron el sueldo del mes en el que fueron despedidos y que les ha correspondido esperar varios meses para que les paguen la liquidación, incluyendo el mes que les habían quedado debiendo. Y lo que hacen con la liquidación muchas veces es pagar las deudas de las obligaciones que no pudieron honrar durante esos meses que se quedaron sin trabajo y que no tuvieron un solo centavo en su bolsillo. Es plata que se termina. O sea, había escuchado a alguna gente que dice, bueno, si te recibes la indemnización, ponte un emprendimiento, como que aquí fuera tan fácil emprender. Y no es así. No termina siendo así.
Yo siempre apelo en estas cosas, digo, discutamos el tamaño del Estado, discutamos el monto de los salarios, no sé. Todo eso es discutible. Lo que para mí en lo personal es indiscutible es el pensar primero en el ser humano. Y si, por ejemplo, hay una decisión de reducir el aparato del Estado, primero creo que esa decisión siempre debe ser transparente, que los anuncios sean concretos y que si tienes que despedir a la gente, bueno, no te demores tanto tiempo y indemnízala o liquídala. Porque además en el sector público, amable audiencia, hay una lógica a través de la cual quienes tienen contrato ocasional, se termina el contrato y simplemente salen sin un centavo de indemnización. Lo que hacen es liquidarles valores pendientes, vacaciones, quedécimos, etc. Pero no reciben indemnización. Cuando se termina el contrato es una liquidación y para de contar. O cuando se termina unilateralmente el contrato, que en el sector público se permite que el patrono, en este caso el Estado central, con base en sus propias necesidades pueda dejar sin efecto ese contrato o dar por terminado ese contrato y lo que le corresponde es liquidar los valores pendientes. La gente sale sin plata. Bueno, a la gente de los medios públicos la botaron a la calle, la despidieron, hablando justamente de la extinción de este decreto ejecutivo. El tema es, amable audiencia, que sorpresivamente esta semana, con fecha 26 de septiembre, esta semana, la semana pasada, ¿cuándo fue 26? La semana pasada. El presidente Lenín Moreno expide otro decreto, el decreto ejecutivo 1160, 4 meses y medio después de que expidió el decreto ejecutivo 1059, a través del cual dispuso la extinción de la empresa de medios públicos. 4 meses y medio después, el mandatario expide el decreto ejecutivo 1160, 1160, donde cambia la figura y dice en el artículo 1, ya no habla de extinción, dice: escindir la empresa pública Medios Públicos de Comunicación del Ecuador, Medios Públicos EP, dentro de su proceso de liquidación y extinción, bueno, agregan eso para no desdecirse del otro decreto, y crear la empresa pública de comunicación del Ecuador EP, como un organismo de derecho público con personalidad jurídica, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, con competencia a nivel nacional. La empresa pública de comunicación del Ecuador EP asumirá los activos, pasivos y patrimonio relacionados con las siguientes actividades del objeto de la empresa pública escindida: servicios públicos de radiodifusión, o sea, Pública FM, y televisión pública, o sea, Ecuador TV, y aquellas vinculadas al diario El Telégrafo como un medio en Internet. O sea, se entiende que el telégrafo físicamente ya no va a existir, o sea, que el periódico de papel ya no se vende, ya no se va a vender. Luego dice el artículo 2, la empresa pública de comunicación del Ecuador tendrá por objeto prestar el servicio público de comunicación, instalar, operar, mantener los servicios públicos de radiodifusión y televisión pública, incluido el diario y el telégrafo como un medio de Internet, formular y planificar, dirigir, gestionar y coordinar la aplicación de directrices, planes, programas, todas aquellas actividades que le permita la Constitución. Como resultado de la decisión dispuesta, las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones conferidas en la empresa pública Medios Públicos de Comunicación del Ecuador, Medios Públicos EP en liquidación, en todos los asuntos relacionados con radiodifusión, televisión y del telégrafo, serán transferidos por la empresa pública de Comunicación del Ecuador EP. Ahí habla en el artículo 4 de algunas cuestiones técnicas, y en el 5, el directorio de la empresa pública de comunicación del Ecuador queda conformado de la siguiente forma: A, el titular de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia o su delegado permanente, quien lo presidirá. B, el presidente del directorio de la EMCO, la empresa coordinadora de empresas públicas, o su delegado. Y C, el titular del Organismo Nacional de Planificación o su delegado permanente en calidad de delegado de la Presidencia de la República. Ahí habla de unas transitorias. Habla de líneas de negocio en las transitorias. A ver, el punto es, insisto, hace 4 meses y medio
se anunció la extinción de una empresa pública. Fruto de eso, pocos meses después, mandaron a la calle a 500 y pico de trabajadores de los medios públicos. Y hoy se desdicen de la extinción o supresión y plantean la escisión, así le han llamado. Lo que quiere decir que no va a desaparecer Ecuador TV, que no va a desaparecer la radio pública y que no va a desaparecer el diario El Telégrafo como inicialmente habían anunciado. Perdónenme, pero en este punto yo ya no entiendo nada. No comprendo nada. Porque en un primer momento se anunció la supresión y a la vuelta de la esquina resulta que se cambian una decisión y no tienen por lo menos el sentido común de explicarle al país por qué decidieron echarse para atrás y ahora sí considerar que el Estado tiene que tener medios de comunicación. Y una cosa adicional. Aquí nos han dicho, y hay la eterna discusión, de que hay que no poner en el mismo saco a los medios públicos de los medios gubernamentales. Aquí en el Ecuador terminaron siendo lo mismo. O sea, no nos hagamos, no miremos para otro lado. No miremos para otro lado. En el Ecuador, este concepto ideal de los medios públicos no maduró porque los medios públicos que nacieron como tales se convirtieron en medios gubernamentales. Pasó antes y pasa hoy. La génesis en el 2007 para crear los medios públicos era justamente eso. Medios públicos con un consejo editorial, medios públicos más cercanos a la gente, seguir, digamos, ejemplos que hay en otros países de medios públicos. Aquí en el Ecuador, desde el 2008, esos medios públicos se convirtieron en medios gubernamentales. Esa lógica se mantuvo en el gobierno anterior y esa lógica se mantiene en el gobierno actual. No son medios públicos. No son medios públicos. Esos medios responden a los intereses del gobierno de turno, como ocurrió antes y como ocurre hoy. No son medios públicos. Y yo decía, cuando ocurrió la emisión del primer decreto que di lectura, pero sobre todo cuando despidieron a los colegas trabajadores de la comunicación y les mandaron a la calle. Les mandaron a la calle sin sueldo porque les despidieron antes de que se termine el mes y sin la liquidación inmediata. Sé que ya les pagaron a los colegas de los medios públicos, que no es la misma situación de los colegas de los medios incautados. Que ahí es otro drama, otro drama. Y yo planteaba, cuando ocurrió esto, que hubiese sido interesante que el Estado ecuatoriano, que el gobierno ecuatoriano en este caso, convoque a la sociedad a un verdadero debate nacional sobre lo que deberían ser los medios públicos, sobre lo que son los medios públicos, sobre el financiamiento de los medios públicos, sobre la relación de los medios públicos con el poder político, porque no puede ser posible que la línea editorial de los medios públicos responda al poder político de turno. Porque detrás de ese poder político de turno, que es transitorio, está el ciudadano que permanece en el tiempo, está la sociedad que permanece en el tiempo. Los ciudadanos, en estricto rigor, estamos por encima del poder político de turno que termina siendo transitorio. Pero aquí en el Ecuador, lamentablemente, un debate que debió haber sido generado con mucha más fuerza y seriedad en su momento. El del rol de los medios de comunicación, el del rol de los periodistas, el de las diferencias entre los medios privados, los medios públicos, los medios comunitarios. Dentro de los medios públicos, ¿cuáles son los medios públicos y cuáles son los medios públicos gubernamentales? Dentro de ese debate debió haberse planteado justamente toda una discusión nacional, involucrada a la academia, a los periodistas, los representantes de los medios de comunicación, para clarificar las cosas, los ciudadanos, para saber qué esperan los ciudadanos de los medios. ¿Por qué razón además? Porque si no nos hemos dado cuenta, sobre todo desde nuestro sector, desde el sector de la prensa, la gente ya no nos cree. Los periodistas, los medios estamos enfrentando, y esto lo he sostenido desde octubre del año pasado, desde hace un año he sostenido esto. Y les digo, para quienes con el paso del tiempo se han ido sumando
a este espacio de noticias y han tenido la gentileza de honrarme con su sintonía. Quiero contarles que desde octubre del año pasado, cuando terminaron los hechos de octubre, aquel 14 de octubre que estuvimos aquí sentados en este espacio, aquel día recuerdo claramente que le dije a la audiencia que los hechos de octubre develaron como nunca antes la crisis de credibilidad en la cual hemos caído los periodistas y los medios. Porque nos convertimos en reproductores de noticias falsas, porque no clarificamos nuestras líneas editoriales, porque estamos muy lejos de la pluralidad y de la diversidad, porque en octubre se invisibilizó varios de los pasajes vinculados a las protestas. Y varios de esos pasajes no salieron en los medios masivos, ni en los privados ni en los estatales. No salieron. Y esa crisis de credibilidad se prolongó inclusive al tiempo de la pandemia. Cuando, por ejemplo, en un primer momento, y ustedes recordarán, negaron la gravísima crisis sanitaria que enfrentó Guayaquil. Negaron los cadáveres que estaban en la calle, que estaban en los portales de la casa, que de las casas no recogían los cadáveres, ¿se acuerdan? ¿Y qué decían? Se decían algunos medios, ¿y qué decían algunas autoridades? ¿Y qué decían algunos periodistas? Que era mentira, que esas imágenes no eran del Ecuador. Allí la importancia de la comunicación pública, allí, para contrastar, la comunicación pública tiene que ser un contraste en la que el ciudadano se sienta partícipe y se siente identificado. Ese es el debate que debió haberse generado. No se generó en el 2008, no se generó en 2017 cuando Lenín Moreno asume el poder, no se generó en 2020 cuando después del 19 de mayo expiden ese decreto ejecutivo extinguiendo o suprimiendo a la empresa de medios públicos, no se generó cuando despidieron a los trabajadores de los medios públicos y no se genera hoy, cuando con fecha 26 de septiembre deciden echarse para atrás en la supresión de la empresa de medios públicos y ahora llamarle escisión. Es decir, se van a mantener los medios. Y se van a mantener con un directorio en el que no está el ciudadano. ¿De qué medios públicos estamos hablando si no está el ciudadano, si no está la academia, si no están los periodistas? El directorio de la Empresa Pública de Comunicación del Ecuador. Empresa pública, debería llamarse empresa estatal o debería llamarse empresa gubernamental, no empresa pública. Según este decreto está integrada, en este caso por la secretaria de Comunicación, por el presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas y por la secretaria de Planificación. 3 autoridades de gobierno y el ciudadano no está presente en ese directorio. ¿Han pensado que debajo de ese directorio debería haber un consejo editorial donde estemos los ciudadanos, donde esté la academia, donde estemos los periodistas? Uno de los grandes problemas que ha tenido la República en el ámbito de los medios de comunicación, amable audiencia, es que, con honrosísimas excepciones, los periodistas no tienen poder de decisión en las lógicas editoriales de los medios de comunicación en los cuales trabajan. Por lo general termina siendo así. Contados periodistas con los dedos de la mano han tenido acceso a una frecuencia para un medio de comunicación audiovisual. Y además no se ha entendido que la comunicación de hoy, amable audiencia, la comunicación de hoy, ya no está supeditada solamente a lo que nos dicen los mass media, los grandes medios de comunicación, los grandes canales o las grandes radios o los grandes periódicos. Hoy la comunicación es muchísimo más plural. Hoy, si yo quiero, cojo y me abro una cuenta de YouTube o me pongo un canal de YouTube y empiezo a hacer comunicación. Hoy puedo hacer comunicación a través del Instagram, a través del Facebook Live, como lo estamos haciendo en este momento, a través del Twitter. Así hago comunicación, así se hace hoy comunicación. La comunicación hoy es masiva. La comunicación ya no es exclusiva de los periodistas. Y como siempre he señalado, la comunicación es un concepto absolutamente amplio.
absolutamente amplio, que no es exclusivo de los periodistas, como tampoco es exclusivo de los periodistas el concepto de la libertad de expresión. Y por eso en su momento, no de ahora, en su momento, cuando se planteó la enmienda constitucional en el 2014 y se aprobó en el 2015 sobre la situación de la comunicación como servicio público, yo públicamente discrepé con ese concepto. La comunicación no es un servicio público. La comunicación es un derecho. La información es un servicio público y es un concepto que yo lo manejo. La información sí es un servicio público. La comunicación es un derecho. El concepto de aquella enmienda constitucional que luego le echaron abajo, que fue lamentablemente desnaturalizada, fue un concepto erróneo. Y lo dije en 2014, lo ratifiqué en 2015 y lo ratifico hoy. Toman decisiones y luego se desdicen. Lo acabo de demostrar con la empresa de medios públicos e insisto, a mí lo que más me duele en lo personal como ser humano, es que a cientos de mis colegas, muchos de ellos muy buenos amigos con los cuales nos forjamos siendo reporteros de calle, siendo trabajadores de la comunicación, les mandaron a la calle, les quitaron su sustento, diciendo que desaparecían los medios. Resulta que los medios no van a desaparecer. Y no explican cuál es la naturaleza de esta decisión. Que insisto, no es la primera vez. Hace algunos años, recuerden ustedes, se anunció la eliminación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos que iba a ser fusionada con el Ministerio de Defensa. Vino el movimiento telúrico que afectó a Comandá en el límite provincial de Chimborazo con Guayas. Y pocos días después, ya no vamos a eliminar la Secretaría de Gestión de Riesgos, pero le vamos a cambiar el nombre para no quedar mal. Entonces, de Secretaría de Gestión de Riesgos pasó a convertirse en Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Le cambiaron solamente el nombre. La institución sigue, porque además, en ese momento también comentamos en este espacio que era un error pretender eliminar un organismo que obviamente tiene que existir, vinculado a la gestión de los riesgos y de las emergencias, pero lo anunciaron así. Les pongo otro ejemplo. La actual fusión del Ministerio del Ambiente con la Secretaría del Agua ya había sido anunciada en un decreto ejecutivo anterior, me parece que hace 2 años y pico, que nunca se concretó. Y recién este año sacaron otro decreto insistiendo en la fusión y ahí sí comenzaron a concretarla. Pero hace 2 años ya lo anunciaron por vía de un decreto ejecutivo y no pasó nada. Lo de Inmobiliar que ya les conté. Que Inmobiliar se eliminaba y resulta que pasó a convertirse en una dependencia adscrita a la Presidencia de la República. Y así por el estilo. Anuncios que luego no se concretan. Anuncios que se quedan en la periferia. Anuncios que terminan siendo simplemente eso. Anuncios que luego no tuvieron un seguimiento o que simplemente se olvidaron. Estas cosas evidentemente también hay que debatirlas. Y hay que conversarlas y hay que llamar la atención sobre esto. Otro tema que también quiero comentar. Di lectura a la nota del portal tuvoz.tv de la colega Giovanna Cañizares. Y claro, ya aparecen, según este reporte, 2 de los legisladores que han sido mencionados en los testimonios anticipados relacionados con la instrucción fiscal de la trama de corrupción del Hospital Básico de Pedernales, ocurridos esta semana. Ya aparecieron 2 de los legisladores mencionados a decir: yo no he recibido plata. Es obvio que no van a aceptar que han recibido dinero. Y por supuesto que tienen el legítimo derecho a defenderse. Por supuesto. Pero sí me encantaría saber si la Fiscalía ya los está investigando. Si están revisando sus cuentas, si están revisando su patrimonio. Así, y digo esto porque así lo han hecho en otros casos, ¿no? Así lo han hecho en otros casos. Aquí en el Ecuador ha habido gente que por un tuit le han detenido. Por un tuit.
Le han metido presa. Aquí no se mide con la misma vara a la gente. Los casos no se los mide de la misma forma. Los casos se los mide dependiendo del protagonista. No hay aquí una línea general para medir todos los casos. Se particularizan aquí los casos y dependiendo de esa particularización se toman decisiones. Dependiendo de eso se hacen investigaciones, dependiendo de eso se dictan órdenes de prisión preventiva, dependiendo de eso se dispone arresto domiciliario, dependiendo de eso se dan medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Todo dependiendo del personaje. Los testimonios de esta semana, y yo les voy a seguir recordando eso cada vez que pueda. Los testimonios de esta semana son graves, son escandalosos. Y yo suscribo lo que ayer decía Lourdes Cuesta en entrevista que mantuvo con nosotros. O sea, para unas cosas, el testimonio anticipado o la cooperación eficaz sirve. Para unas cosas sirve. Para unas cosas basta con una delación. Para otras cosas, no basta con la delación. Hay que probarla. Hay que investigar. Tienes que probarme. Para unas cosas sí vale la delación y la delación es concluyente. La delación es la madre de todas las pruebas, para unas cosas. Para otras, no puede ser. ¿Me quieren embarrar? ¿Cómo le van a creer a un delincuente? ¿Cómo le van a creer a alguien que está detenido? ¿A alguien que seguramente está presionado? Tienen que investigar. Para otras cosas sí. Y es lo que está pasando. O sea, ¿qué mismo con la cooperación eficaz? ¿Qué mismo con los testimonios anticipados? ¿Sirven o no sirven? Yo sostengo que sirven. Que no terminan siendo concluyentes, de acuerdo, y estoy de acuerdo con eso. Como lo dije en el pasado, lo ratifico hoy. Para eso están las investigaciones posteriores. El tema es que seguramente si se hubiese tratado de otros personajes o de otras cosas o de otros temas, seguramente el mismo día del testimonio, al día siguiente, en la madrugada, hubiesen ido a allanar los domicilios de los legisladores. Perdóneme, pero es así. Es así. Porque ¿qué ha pasado? Le ocurrió antes a Fernando Villavicencio, le ocurrió a Clever Jiménez antes, le ocurrió más recientemente a la prefecta de Pichincha. Las cosas no cambiaron. Las distorsiones del pasado se reprodujeron en el presente. Perdóneme, pero es así. No es que antes era mejor y hoy es peor, no es que antes era peor y hoy es mejor. Falso. Mentira. Antes hubo excesos y hoy hay excesos. Y detienen a los que les conviene. Y en otros casos se hacen de la vista gorda. De este caso de Daniel Mendoza, ojalá que no se hagan de la vista gorda. Es obvio que si un legislador supuestamente recibió dinero en efectivo, probablemente no hay pues la prueba. O sea, tal vez no hay la transferencia o tal vez no hay la papeleta de depósito, pero investiguen. Investiguen. 4 días después, silencio. Investiguen. Yo les apuesto que si era otro caso, al día siguiente había los allanamientos. Les apuesto. Sin pretender ser pitonizo, ni adivino, ni mucho menos. Simplemente me remito a los hechos de los últimos tiempos. Tenemos 5 legisladores mencionados, 5, que supuestamente recibieron recursos, recibieron plata a cambio de votos y que supuestamente tienen algún rol con cuotas de poder. Eso no puede normalizarse. No puede normalizarse, no debe normalizarse. Y no podemos mirar pasivos esto. Como sociedad tenemos que exigir respuestas. Esta gente que tiene legítimo derecho de defenderse, por supuesto que lo tiene. Y esta gente que se presume inocente, mientras no se demuestre lo contrario, sigue campante, no pasa nada. En la Asamblea Nacional no he visto que se haya iniciado esta semana o que se haya anunciado el inicio de un proceso de investigación interna, porque se ha mencionado a legisladores con nombre y apellido. Ya no hay presunción de nombres, nombre y apellido de legisladores. Esos legisladores tienen que ser investigados.
Y si de la investigación se encuentra que el testimonio anticipado de Daniel Mendoza, de Giancarlo Benavides, de Franklin Cedeño, etcétera, si se encuentra que esos testimonios son falsos, esa es otra cosa. Pero para eso sirven las investigaciones. Pero no se pasen por encima. El país necesita una respuesta. Y a mí me da la impresión, lamentablemente, que estas cosas alguna gente las normaliza. Como cuando hubo la desatinada declaración de la ministra de Gobierno, cuando dijo que no le ve nada malo que un legislador le recomiende perfiles. No puede recomendar un perfil. No puede. Ese no es el rol de un asambleísta. Y lo que decía hace 2 días el asambleísta Héctor Muñoz es verdad y lo suscribo. Hay una delgadísima línea entre gestionar cargos públicos y recomendar gente. Delgadísima línea, que para mí significa lo mismo. Delgadísima línea. El legislador no puede gestionar cargos públicos, pero aquí se habla muy alegremente, pero como que fuera absolutamente normal y cotidiano, que el funcionario tal, en este caso el director del SECOP, es cuota política del asambleísta tal. Eso no puede ser normal. Y una cosa adicional, amable audiencia. De esto, insisto, seguiremos hablando la próxima semana, hasta que haya alguna decisión por parte de la Fiscalía. Hay que seguirlo hablando. Solamente nos centramos lo que sacan los medios, el debate político, lo que dicen algunos juristas. Solamente nos centramos en los legisladores que supuestamente recibieron plata y manejaron cuotas de poder. Una vez más, ¿quién les dio a esos legisladores las cuotas de poder? Les dio alguien del gobierno. Pero de ese alguien del gobierno que no sabemos quién es, no se dice nada. Alguien del gobierno le entregó a los legisladores cuotas de poder. Alguien. ¿Quién es ese alguien? ¿Están investigándolo? ¿Quién es ese alguien? A ver si empezamos justamente a analizar estos temas. E insisto, como lo he dicho a lo largo de esta semana, amable audiencia, no normalicemos la corrupción. No puede ser normal, no puede ser cotidiano. No podemos decir, es que siempre ha pasado. Es que pasó antes en el Congreso. Es que pasó antes en la Asamblea. No normalicemos, no es normal, no es sano. No perdamos la capacidad de asombro. Y como les decía ayer, al final del informativo, les digo hoy a quienes están conectados, la mejor manera de sancionar a esta gente es con nuestro voto en las urnas el 7 de febrero. Meditemos el voto. A la hora de elegir legisladores, a la hora de elegir asambleístas, no elijamos al más conocido, pues, elijamos al más preparado. Meditemos el voto y con nuestro voto castiguemos a quienes están metidos en posibles actos de corrupción. Es la única forma, la única manera de que las cosas puedan cambiar para mejor. Sé que lo que estoy diciendo aplica para un mundo ideal que no lo tenemos, pero sí creo que de nosotros depende elegir mejor y castigar a los corruptos o a quienes están involucrados en actos de corrupción, castigarlos en las urnas, negándoles el voto. Por ahí hay alguien que se ha metido para pretender ser reelegido. No normalicemos la corrupción. Demos un paso adelante como sociedad, amable audiencia.